Contador Público Héctor Telles Lobato. Maestría en Administración Financiera. Consultoría electrónica y personalizada, en Contabilidad. Administración Financiera. Administración de Costos. Fiscal. Y Auditoría. Videotutoriales. Sígueme en Facebook @Héctor Telles Lobato. ¿Qué tal, estimados suscriptores y amigos? Sean bienvenidos a esta su página de Despacho Contable. Les saluda el contador público Héctor Telles Lobato. El tema que he elegido para hoy es el análisis del costo, volumen, utilidad, mejor conocido como el análisis del punto de equilibrio. Lo someto a consideración de ustedes, seguramente va a ser de mucha utilidad. Si les gusta, viralicen. Gracias. Análisis del costo, volumen, utilidad. Nuestro análisis lo comenzaremos con el primer elemento de los tres, es decir, el costo. Los costos totales que se incurren en una entidad económica se integran por costos fijos y costos variables, tal como se observa en la gráfica, aunque la presentación de esta se puede ver afectada si decidimos presentar primero los costos variables y acumular después los costos fijos, para determinar los costos totales. Los costos variables son aquellos que se van generando según el número de unidades producidas. Algunos ejemplos citados de manera enunciativa mas no limitativa pueden ser materia prima, mano de obra, insumos directos, servicios auxiliares, envases, embalajes, etiquetas, materiales de oficina, bonos de productividad, comisiones sobre venta. Costos fijos. Son aquellos que no dependen del nivel de producción o actividad de la empresa, sino que son una cantidad determinada, independientemente del volumen de producción o actividad. Algunos ejemplos pueden ser depreciaciones, alquiler o renta, seguros, supervisión, costos de financiamiento. Sabemos que si bien es cierto el orden de los sumandos no altera la suma, también lo es que sí se modifica la presentación. Prosigamos con nuestro análisis. Gráficamente se pueden distinguir dos maneras de presentar los costos fijos. La primera paralela a las abscisas o en diagonal, pero con la misma área, situación que se justifica partiendo de la fórmula para determinar los costos totales, esta es, sumando los costos fijos y los costos variables. Si despejamos los costos fijos, sabremos que estos se pueden determinar restando a los costos totales los costos variables. Lo que comprobamos gráficamente. Observemos que si a los valores que define la recta de los costos totales le restamos los valores que define la recta de los costos variables, por diferencia encontramos los valores que componen los costos fijos. Si pasamos al siguiente componente de nuestro análisis, veremos que en el volumen de producción y venta, los ingresos y los costos variables van ligados. Esto es porque conforme se van vendiendo los materiales terminados que se han fabricado en el área de producción, se van devengando los costos variables, lo que regularmente se estiman como un porcentaje de los ingresos. Cabe mencionar que en el área económico-administrativa se pueden diferenciar dos enfoques, el del administrador financiero y el del economista. En el enfoque del administrador financiero observamos que la recta de los ingresos, línea naranja, parte del origen del plano cartesiano y va aumentando de manera lineal con una pendiente constante, formando un ángulo de 45 grados con relación a la abscisa. A diferencia de los costos totales, línea azul, que no parten del origen sino de los costos fijos, aunque con una pendiente menor a la de los ingresos, por lo que hace a la recta de la utilidad pérdida, línea blanca. El valor de la ordenada al origen es negativa, toda vez que no hay ingresos y solo costos, por lo que coincide con su valor absoluto con los costos fijos. Es obvio
que en el punto de equilibrio se observa cuando la recta de los ingresos intercepta a la de los costos totales, es decir, que se logran los ingresos necesarios para no ganar ni perder. El enfoque que el economista tiene es que tanto los ingresos y costos totales tienen un comportamiento exponencial, es decir, no lineal, ya que al observar la curva de los ingresos, parábola naranja, dentro del plano cartesiano de la derecha, observamos que nace en el origen, va creciendo, llega a su punto más alto, que es donde se maximizan los ingresos y terminan decreciendo. A contrario sensu, la curva de los costos totales, parábola azul, inicia a partir de los costos fijos y decrece hasta llegar al punto más bajo para luego tener un comportamiento creciente. Esta situación es porque los activos no circulantes de la empresa o activos fijos, cuando son nuevos, tienen un mejor rendimiento hasta llegar al punto en el que el desgaste natural hace que su rendimiento baje, por lo que la depreciación de ellos, que es una parte integrante del costo, arrastra a los costos totales a seguir la misma suerte. Y por consecuencia, la curva de la utilidad pérdida tenga su origen con un quebranto hasta cruzar en primera instancia el eje de las abscisas, que coincide con un primer punto de equilibrio en donde la empresa no gana ni pierde. Y a partir de ahí, la empresa generará ganancias hasta llegar al punto en que la utilidad se optimiza, coincidiendo con el punto más alto de los ingresos y más bajo de los costos totales, para después dar paso al declive de las utilidades o beneficios de la empresa, e incluso nuevamente llegar al punto en el que cruce de nueva cuenta a la abscisa, es decir, un segundo punto de equilibrio, y seguir decreciendo, generando entonces una pérdida. Después de este análisis, podríamos preguntarnos, ¿qué enfoque es el correcto? Y en realidad no hay un correcto y otro incorrecto, sino que el enfoque del administrador financiero le da al punto de equilibrio un enfoque operativo, es decir, a corto plazo, mientras que el enfoque del economista es estratégico o largo plazo. Otra inquietud que surge sería la de ¿toda empresa está condenada a desaparecer a causa de la falta de ventas a largo plazo? Al respecto, con un espíritu crítico, podríamos preguntarnos, ¿existe algún antídoto para que una empresa nunca enfrente el retiro? Y sin duda la innovación en las empresas podría tratarse de uno de ellos, es decir, la visión estratégica de un empresario debe estar basada en que los proyectos tienen una vida, la cual se divide en inicio o lanzamiento, crecimiento, madurez, declive y retiro. En esa virtud, la innovación juega un papel clave, ya que para darle permanencia a la empresa, los directivos y los creativos de ella deben preocuparse en empezar un proyecto nuevo cuando el periodo de crecimiento del anterior inicia. De esa manera, los proyectos le dejarían correr su vida propia, pero la empresa como institución lograría la permanencia, gracias a la innovación. En este video tutorial, en obvio de tiempo, nos abocaremos al enfoque del financiero, dando paso al desarrollo de 3 métodos para encontrar el punto de equilibrio. Estos son el algebraico, tabular y gráfico. Partiendo de la premisa que el punto de equilibrio se obtiene cuando los ingresos se igualan a los costos totales, lo que nos genera una ecuación inicial, es decir, ecuación 1. Ahora bien, si los costos totales, CT, es la suma de los costos fijos, CF, más los costos variables, CV, sin olvidar las 2 presentaciones gráficas de los costos totales que ahora vemos. Surge la ecuación número 2, la cual sustituiremos en la ecuación 1.
dando lugar a la ecuación 3. De esta manera, los ingresos necesarios para no ganar ni perder se obtienen cuando la suma de los costos fijos y variables se igualan a los mismos ingresos. Prosiguiendo con el método algebraico, introduciendo otra inferencia, la cual queda plasmada en la ecuación 4, que arguye lo siguiente: si los costos variables CV son una proporción de los ingresos y para su cálculo se multiplica a I mayúscula por I minúscula, donde I minúscula es un porcentaje dado al tanto por 1. En esa virtud, tendremos que encontrar la ecuación 5, sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 3. Por lo que la ecuación 5 quedaría de la siguiente manera: I igual a costos fijos más I mayúscula por I minúscula. Como los ingresos I mayúscula se encuentran en ambos lados de la ecuación, procederemos a una agrupación de términos semejantes, por lo que si I mayúscula por I minúscula está sumando a los costos fijos CF, pasarán del otro lado de la ecuación restando a I. Pues bien, como se desea obtener los ingresos necesarios para no ganar ni perder, debemos factorizar los ingresos, es decir, I mayúscula, quedando la siguiente ecuación: I mayúscula por la diferencia de la unidad menos I minúscula igual a costos fijos, CF. Nótese que I mayúscula menos I mayúscula por I minúscula es igual a I mayúscula por la diferencia de la unidad menos I minúscula. Por lo que solo nos resta despejar I mayúscula y hemos obtenido los ingresos necesarios para no ganar ni perder, y con esto el punto de equilibrio monetario. Procedamos ahora a la comprobación de la eficiencia de dicha fórmula, con un problema típico en las empresas. Supongamos que una empresa quiera calcular los ingresos necesarios para no ganar ni perder. Sus costos fijos son de 1.050.000 pesos y sus costos variables del 30% con relación a las ventas. Por lo que, sustituyendo los datos dados en la fórmula determinada anteriormente, tenemos que los ingresos necesarios para no perder ni ganar los obtenemos dividiendo los costos fijos, que ascienden en este caso a 1.050.000 pesos, entre 1 menos 0.30%. No olvidar que 0.30 significa 30 centavos de cada peso. Si dijéramos 30%, sería 30 pesos de cada 100 pesos. Lo que nos da de 0.7. Como resultado, obtenemos la cantidad de 1.500.000 pesos. Por la comprobación indubitable de la eficiencia de la fórmula, realizaremos un estado de resultados por forma, mediante costeo directo o variable, de la siguiente manera: los ingresos hallados de 1.500.000 pesos los multiplicaremos por el factor de 0.30, que es el 30% dado al tanto por 1, lo que nos daría un costo variable del orden de 450.000 pesos. Y por diferencia, un margen de contribución de 1.050.000. Cabe aclarar que el margen de contribución, también llamado contribución marginal, se define como el efecto residual de los ingresos y los costos variables que sirven para amortizar los costos fijos. Por lo que si procedemos a restarle los costos fijos, nos daremos cuenta que en efecto hemos encontrado los ingresos necesarios para no ganar ni perder. Hasta aquí hemos concluido el método algebraico para obtener el punto de equilibrio, por lo que daremos paso al método tabular y gráfico al unísono. Para el efecto,
Partiremos del estado de resultados por forma que ya habíamos obtenido y utilizaremos una tabular con las siguientes columnas. Unidades, ingresos, luego 3 columnas que agrupan los costos variables, fijos y totales. Y la última columna la llamaremos utilidad o pérdida. Siempre es recomendable utilizar un número impar de filas, es decir, 3, 5, 7, 9, etc., con el objeto de que el punto de equilibrio quede al centro. En este ejemplo utilizaremos solo 5 líneas y en la tercera hilera pondremos los datos que ya hemos determinado en el estado de resultados pro forma, de la siguiente manera. Nótese que queda al centro toda vez que se tienen 2 renglones arriba y 2 abajo. El siguiente paso es para seguir será obtener un gradiente con el fin de que la fila 1 o en la fila 1 se inicie con 0 ingresos, recordando que la recta que lo representa, es decir, que representa los ingresos, siempre parte del origen de un plano cartesiano. El gradiente se obtiene dividiendo los ingresos necesarios para no ganar ni perder entre el número de filas o renglones que se tienen arriba o abajo de estos, para el cual de la tabular que estamos realizando son 2, lo que nos da como resultado 750,000 pesos, mismos que le restaremos a los ingresos iniciales de 1,500,000 hacia arriba y sumaremos hacia abajo. Y así sucesivamente obtenemos los ingresos siguientes: 0, 750,000, 1,500,000, 2,250,000 y 3 millones. Aún más, para sacar los costos variables, multiplicaremos los ingresos obtenidos por el factor del 0.3, es decir, sacaremos el 30% de los ingresos, lo que nos da como resultado la cantidad siguiente: 0, 225,000, 450,000, 675,000 y 900,000. La siguiente columna, que es la de los costos fijos, no representa ninguna dificultad, ya que es una constante y del orden de 1,050,000. Para obtener los costos totales, solo realizaremos la suma de los costos variables y costos fijos por cada renglón, arrojando las siguientes cantidades: 1,050,000, 1,275,000, 1,500,000, 1,725,000, 1,950,000. Por último, determinaremos por cada renglón la utilidad o pérdida que corresponda, como se observa. La pérdida son las siguientes: 1,050,000, 525,000. Simétricamente serán los mismos valores absolutos positivos, en esta ocasión, en la utilidad. Con este caso hemos concluido el método tabular. El complemento de este es graficar las columnas que nosotros querramos analizar. Sin embargo, la gráfica más prolija es la que enfrenta los ingresos con los costos totales. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, hemos dejado intencionalmente una columna sin llenar, en virtud de que ésta nos da pie a modificar nuestra gráfica, utilizando el eje de las X o variable independiente como las unidades a vender. Es decir, obtener el punto de equilibrio en unidades y no en dinero, por lo que arbitrariamente diremos que el precio unitario de las unidades es de 15,000 pesos. De esta manera, para obtener las unidades a vender, solo debemos dividir los ingresos entre el precio unitario de venta, solo en el caso de que se venda un solo producto, lo cual limita el modelo solo para empresas que venden un solo tipo de productos, lo que constituye un acotamiento muy estricto. Solo para determinar este análisis realizaremos este paso, lo que nos daría como resultado para la columna de las unidades 0, 50, 100, 150 y 200 unidades. Para una mejor interpretación del método gráfico, concluiremos que los productos a vender
para no ganar ni perder, serían 100 unidades, por lo que de 0 a 100 unidades se estaría en el área de pérdida y a partir del punto de equilibrio, es decir, 100 unidades en adelante o adicionándole una unidad de manera consecutiva, estaremos en el área de la utilidad.